Muy bien. Buenas tardes nuevamente. Vamos a iniciar con la clase de programación 2. Es nuestra segunda clase en este segundo periodo 2020. Y el día de hoy pues vamos a trabajar en lo que tenemos en pantalla. Vamos a trabajar con estructuras selectivas múltiples, pero antes de ir a las estructuras selectivas múltiples vamos a hacer un breve repaso sobre declaración de variables y cómo funciona una estructura condicional básica. Entonces para ello yo voy a abrir aquí mi dev C++, dejen que lo busque, y rápidamente voy a crear la estructura básica de un programa en C++. Recordemos que un programa en C++ está formado por tres elementos, tres componentes. En la parte superior, las librerías que va a utilizar el compilador para poder hacer que nuestro programa funcione. Número 2, el espacio de nombres. Y número 3, la función principal de nuestro programa. Entonces, para poder nosotros en este momento crear la estructura básica de nuestro programa, denme un segundo acá que se me perdió la barra de idioma, pero ya la encontré. Déjenme acá. Entonces, bien, lo primero es definir o establecer qué librería es la que va a utilizar, y estamos trabajando con la librería IOString. Luego de eso, entonces vamos a crear o especificar el espacio de nombres que nuestro programa va a necesitar para poder funcionar, y luego pues vamos a crear la función principal. Aquí tenemos un ejercicio, ya la estructura básica, y así rápidamente también voy a poner en este bloc de notas el planteamiento de un problema sencillo. Entonces vamos a hacer un programa que calcule calcular el total a pagar en una boletería. El total a pagar en una boletería. Entendamos que la boletería es un lugar donde venden ¿qué? Boletos. Podría ser que un parque de diversiones, se me ocurre. Entonces calcular el total a pagar en una boletería tomando en cuenta que si la persona o cliente, vamos a poner que si la persona compra 10 boletos o más, el precio unitario, el precio de cada boleto será de ¿qué? De 60 lempiras, pensemos. De cada boleto será de 30, pongámosle de 30 lempiras. Entonces ya ustedes vayan poniéndole mente. En caso contrario, será de 40 lempiras, imaginemos. Entonces bien, analicemos. Recordemos que para poder nosotros programar tenemos que, son 7 fases en realidad, pero para mí son 3 ya que una condensa a la otra. Entonces lo primero que tenemos que hacer es analizar el problema, análisis del problema. En esta parte, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entender qué es lo que nos están pidiendo y utilizar nuestra imaginación, es decir, ubicarnos en el lugar. Eso es lo que tenemos que hacer, y echar a andar también nuestra imaginación para pensar y poder realizar algunos cálculos matemáticos sin necesidad de hacer anotaciones hasta este momento. Pues el planteamiento del problema dice que debemos de plantear un programa que calcule el total a pagar en una boletería. Se debe tomar en cuenta que si el cliente, la persona, compra 10 boletos o más, entonces cada boleto va a valer 30 lempiras. En caso contrario, le va a valer 40. ¿Qué significa? Imaginemos que yo voy con mi hijo y compro 4 boletos, imaginemos. Entonces, como yo no estoy comprando 10 o más, tengo que pagar 40 por cada boleto. Entonces compré 4, tengo que pagar 160 lempiras. Pero luego imaginemos que me voy con toda la familia y llevo suficiente plata para que se puedan subir a diferentes juegos. Entonces voy a comprar 15 boletos, imaginemos. Entonces en ese caso, como estoy cumpliendo la condición de comprar 10 o más, entonces yo ya conozco la promoción y digo, cada boleto me va a valer 30 lempiras. Y para poder comprar 15, entonces voy a necesitar 450 lempiras. En ese caso, pues ya nosotros hicimos el cálculo mental de que si compramos 10 boletos o más, nos cuestan 30. Y en caso contrario, pues nos cuestan 40 lempiras cada boleto. Entonces, para poder hacer eso, lo primero es analizar el problema. Número 2 es plantear. Plantear, lógicamente, la solución va. En esta parte lo que nosotros tenemos que hacer es entender, y no sé si recuerdan la parte de los pseudocódigos, si lo hiciéramos que de forma sistemática. Entonces yo diría acá, si ven la pantalla, sería así, la cantidad de boletos, le voy a poner si CB es mayor o igual que 10, imaginemos.
Entonces acá yo diría, si CB es mayor o igual que 10, entonces, total a pagar, imaginemos que tenemos una variable total a pagar va a ser igual a la cantidad de boletos por 30, si la condición se cumple. Ahora, sabemos que las condiciones no siempre se cumplen, y si no se cumplen, total a pagar va a ser igual a la cantidad de boletos, pero esta vez por 40. Y aquí, fin sí. Aquí ya tengo el planteamiento de mi problema. Entonces yo ya tengo una idea cómo lo voy a resolver. O sea, yo ya sé que tengo que utilizar una estructura condicional. Si la cantidad de boletos, recuerde que la estructura condicional es que es una estructura, valga la redundancia, que permite poder verificar que una variable cumpla una condición. Dicho de otra forma es verificar qué valor tiene una variable. Si la condición que nosotros evaluamos se evalúa como verdadera, entonces se va a ejecutar un bloque de instrucciones. En caso contrario, se va a ejecutar un bloque de instrucciones diferente. Entonces, una vez que ya nosotros tenemos el análisis del problema, ya tenemos la solución, entonces en esta parte lo que yo tendría que hacer ahora es pasar a la codificación. Entonces, para la codificación de este problemita, lo que tendría que hacer es, primero, no voy a tomar en cuenta el nombre del cliente, solo voy a declarar las siguientes variables, va a ser del tipo doble. Le voy a poner CB, que para mí es la cantidad de boletos, estoy abreviando. CB, luego, entonces voy a calcular el total a pagar, o le voy a poner solamente TP, punto y coma. Ahí yo ya tengo las dos variables necesarias, según mi lógica, pero luego lo vamos a resolver con una de otra forma, aplicando una lógica diferente. Entonces, bien, lo primero que hemos acostumbrado a hacer hasta el momento es que siempre a nuestro programa en la parte inicial le ponemos un rótulo, es decir, que cuando el usuario lo ejecute sepa qué es lo que el programa hace. Entonces lo que este hace es calcular el total a pagar en una boletería, el total a pagar por la compra de boletos, así le vamos a poner simplemente. Y acá pues recordemos que podemos dar saltos de línea, nos hemos acostumbrado a trabajar de esta forma, pero no es la única forma de dar un salto de línea. Puedo utilizar una secuencia de escape con backslash o pleca invertida y ponerle una N, podría ser. Luego de esto, entonces acá yo ya tengo el rótulo, entonces lo primero que tengo que pedirle, o lo que tengo que pedirle al usuario en esta parte, es la cantidad de boletos. Entonces aquí le vamos a poner cantidad de boletos. Le vamos a poner los dos puntos, y recordemos que déjenme ver que borre una comilla, lo voy a poner dos puntos, y le voy a poner punto y coma. Ese punto y coma, recuerden que lo que hace es que le indica al compilador que esa instrucción finaliza ahí. Luego, para que el usuario ingrese ese valor desde el teclado, vamos a utilizar la palabra reservada sin con el operador de inserción. No sé si recuerdan que estas dos flechitas hacia la izquierda que trabajan en pareja, en conjunto con code, esas dos flechitas se llaman operador de extracción. En el caso de sin, realizamos una operación inversa. Entonces, también trabaja con dos flechitas, pero estas van hacia la derecha. El nombre de estas dos flechitas es operador de inserción. Entonces en esta parte nosotros vamos a especificar en qué variable de las que tengo arriba se va a almacenar el valor. Entonces le voy a poner que se va a almacenar en CB. Y en esta parte hago pausa, porque analizo el planteamiento, realizo el análisis del problema y recuerdo que puedo cobrar a 40 o a 30 el boleto. El programa debe cobrarlo a 40 o a 30. ¿Cuándo lo va a cobrar a 30 y cuándo lo va a cobrar a 40? Entonces acá es una condición claramente, y para poder plantear una condición, para hacerlo de forma sistemática yo les recomiendo que siempre hagan un if, abren, cierran paréntesis, abren y cierran corchetes. Eso simplemente que es un consejo que yo le doy. ¿Por qué? Porque de esa forma usted crea la estructura primero y luego pone la condición. Ahora, es probable que si usted primero pone un if, abre, cierra paréntesis y luego pone la condición y luego los corchetes, probablemente se le olvide cerrar el corchete y eso más adelante le vaya a venir un problema. Entonces, una vez que yo ya he definido la estructura, dentro de las condiciones voy a decir, si se ve que es la cantidad de boletos es mayor o igual que 10, entonces, aquí es que abrir y cerrar ese corchete. ¿Qué va a pasar si eso se cumple? Si esta condición que tengo ahora planteada dentro de los paréntesis se evalúa como verdadera, es decir, si esa condición se cumple, entonces el total a pagar, que es la variable TP, va a ser igual a
la cantidad de boletos, lógicamente tengo que multiplicar la cantidad de boletos que compró por 30. Imaginemos que alguien compra 12, imaginemos que uno de ustedes, Jenny por ejemplo, imaginemos que va y compra 12 boletos. Entonces en ese caso ella tiene que saber que para poder calcular el total a pagar, el dinero que debe andar en su monedero, sería en ese caso, tiene que multiplicar 12 boletos que está comprando, verifica, cumplo la condición, entonces me voy a pagar a 30 cada boleto, por 30. Entonces 12 por 30, ¿cuánto es? 360. Pero luego imaginemos que Oscar, por ejemplo, va solo y solamente va a comprar 4 boletos. Entonces en ese caso él dice, tengo que tener 120. ¿Por qué? Porque las está multiplicando la cantidad de boletos por 40. Entonces acá nosotros hacemos lo mismo. Vamos a multiplicar la cantidad de boletos. Recuerde que ese valor queda dentro de la variable CB. Y para poder obtener el total a pagar, yo tengo que multiplicar la cantidad de boletos que estoy vendiendo por el precio que se va a dar en ese caso. Entonces sería por 40. Por 30. Ahora, eso es si esa condición se cumple. Pero, ¿qué va a pasar si la condición no se cumple? Ese es algo lógico. O sea, si no compra 10 o más, él va a pagar a 40. Entonces, en ese caso, utilizamos la palabra reservada else, que la traducimos como si no, en caso contrario. Si no, ¿de qué? Si no se cumple la condición de arriba. En caso contrario de que no se cumpla la condición de arriba. Eso es lo que hace else. Entonces, en ese caso diríamos que TP va a ser igual a la cantidad de boletos, pero esta vez por 40. Punto y coma. Alguien probablemente podría hacer esto. Imprimir aquí quote, el total a pagar es TP. Y aquí lo mismo. Quote, total a pagar es TP. Pero ese proceso, si usted se da cuenta, es común. En cualquier caso yo tengo que mostrar el total a pagar y el total lo estoy tomando en la variable TP. Entonces, para que el usuario vea el resultado, le vamos a poner total a pagar, 2 puntos, y le paso la variable TP, punto y coma, y ahora hacemos el return 0, punto y coma. Entonces en esta parte voy aquí nuevamente déjeme ver acá. Permítame que aquí no se quería añadir y a mí no me gusta utilizar Google Meet porque no me da mucho control. Hubiéramos utilizado tal vez otra herramienta como Webex que utilizamos el periodo pasado, pero bien, no se pudo, la universidad exige acá. Entonces bien, una vez que yo ya tengo el problemita, no sé si me di a entender, no sé si vieron los videos, no sé si leyeron la parte teórica, es importante. O sea, ahora usted dice, esto es fácil, pero esto más adelante ya en programación 3 nos va a servir de gran manera. Entonces bien, vamos a compilar y ejecutar. Recuerde que es compilar. Compilar es que se va a revisar cada instrucción de nuestro programa. Se va a verificar sintáctica y semánticamente, es decir, que todo esté bien escrito y que esté escrito en el orden correcto, y luego se va a generar el código fuente. Hace tiempo los lenguajes de programación, bueno, los primeros lenguajes de programación eran lenguaje máquina, binario, era sumamente complicado poder programar. Luego apareció el lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador, pues, que lo que hicieron es sustituir algunas operaciones en binario por comandos en inglés, y eso pues de alguna manera simplificó el trabajo, pero aún así era tarea difícil programar. Luego aparecieron los lenguajes de programación de cuarto nivel o de alto nivel, como el que tenemos ahorita. Y en este caso, pues lo que hace es que nosotros escribimos el programa en un idioma, en un lenguaje muy parecido al lenguaje humano. Ahora, esas instrucciones luego se traducen a código máquina para que la computadora los pueda ejecutar. Entonces voy a compilar y ejecutar. Para eso recuerden que acá arriba, donde tengo el puntero ahora, aparece la opción de compilar y ejecutar. Doy un clic. Y lo primero que tengo que hacer pues es guardar el programa. O sea, ya recuerden que en este momento lo estoy creando. Y en esta parte pues lo voy a guardar. Entonces lo voy a guardar en documentos. Y le voy a poner por nombre que Progra 2. Le doy enter. Y acá le voy a dar un nombre. Y le voy a poner aquí boletería. En el caso de que tal vez tenga dos palabras, tal vez el nombre, debo de procurar no utilizar espacio. Entonces le damos clic en guardar. Entonces esperamos a que se compile, se ejecute y verifiquemos si realmente funciona como nosotros esperamos. Veamos a ver. Espero a que se termine el proceso de compilación. Aquí está. En la parte de arriba recuerde que es el rótulo. Entonces me pide la cantidad de boletos. Le voy a poner 2 boletos.
tendría que pagar 80. ¿Por qué? Porque no estoy comprando 10. El programa me lo va a cobrar a 40. Entonces ahí me dice total a pagar 80. Está bien. Luego nuevamente compilo y ejecuto. Esta vez vamos a ponerle que vamos a comprar 11 boletos. Debería de salir 330. Le damos enter y efectivamente el total a pagar es 330. Hemos utilizado una estructura condicional simple. Así de fácil. Y voy a volver al chat. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta y si esto les funcionó y podemos ya ir hacia adelante. Entonces voy a volver acá al chat y vean ustedes si... Buena pregunta Jenny, buena pregunta. Veamos, ¿por qué a veces se utiliza el if? Porque nosotros, nuestros programas a veces necesitan tomar decisiones. Excelente, Daniel. ¿Qué significa esto, Jenny? Que le voy a poner un ejemplo bastante simple. Imaginemos que a usted la contrata Banco de Occidente, para ponerle un ejemplo. La contrata Banco de Occidente y usted tiene que estar a cargo de las actualizaciones del sistema que ellos utilizan. Imaginemos. Entonces, para darle un ejemplo, ellos tienen, cuando aprueban un préstamo, las personas tienen una fecha máxima para poder realizar ese pago. ¿Qué significa? Imaginemos que lo tiene que realizar el 5 de cada mes. Salvo que sea domingo pasa 6, eso se puede programar sin problema. Entonces, en este caso, vea qué ocurre. Al momento de realizar el pago, es decir, al momento de que la persona va al cajero, a la caja, pues, no al cajero automático, al cajero, la persona que está dentro de las oficinas de las instalaciones del banco. Entonces, le dice, imaginemos que va usted y le dice, fíjese que vengo a pagar un préstamo. Entonces, usted va el 4, va a tiempo. Entonces en ese caso viene y ya le piden que su número de identidad, lo ingresan y ya verifican y ya le dicen, bueno, imaginemos que tiene que pagar que 5.000 empiras. Entonces usted lleva sus 5.000 y listo, pagó. Ahora, pero imaginemos que en una de esas usted por alguna cuestión no puede realizar el pago, imaginemos. Entonces el pago usted lo realiza el 6. En ese caso el programa está programado, valga la redundancia, está codificado para aplicar un cargo moratorio, que significa que al momento de realizar el pago verifica la hora del servidor, es decir, la hora que tiene el servidor con la fecha de pago que usted tenía que realizar, fecha y hora del servidor. Imaginemos la fecha, específicamente la fecha. Entonces compara la fecha del servidor con la fecha en la que usted está realizando el pago. Ahora, si la fecha en la que usted realiza el pago es mayor que la fecha que tiene el servidor, entonces inmediatamente que imaginemos que le va a cobrar un recargo del 2%. Entonces en ese caso le hace un cálculo, le da un resultado y ya no son 5.000 empiras. Ahora imaginemos que salen 5.300. Entonces, ¿cómo lo hicimos? O sea, no podemos delegar al cajero que sea él quien esté revisando la fecha de pago para poder hacer los cálculos. O sea, no, la programación tiene un potencial increíble que no lo podemos expresar en palabras. Se han desarrollado aplicaciones sumamente complejas. Y para darle un ejemplo, le voy a poner otro ejemplo muy sencillo. Imaginemos que yo imagino que usted usa Facebook y cuando va a Facebook, y imagino yo que alguna vez se equivocó tal vez en el correo, el teléfono o en la clave, imaginemos. Entonces, cuando usted ingresa esos datos, busca los datos en la base de datos de Facebook y luego le devuelve un resultado. Entonces ahí le dice probablemente que el nombre de usuario no existe o que la contraseña es incorrecta. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacen a base de if, es decir, verifican. Si la clave que usted ingresó es igual a la clave que tiene en la base de datos y el usuario que usted ingresó es igual al que tiene en la base de datos, si esas dos condiciones evalúan como verdadera, entonces usted puede entrar. Pero si una condición no se cumple, entonces en ese caso le devuelve un resultado y ya usted en la misma página, a la vista, le dice que los datos son incorrectos. Entonces debemos de aprender a dominar este tipo de situaciones y lo hacemos
con el propósito de que más adelante que trajemos ya creando una aplicación real, entonces podamos aplicar estos conceptos y evaluar, por ejemplo, si un tipo de dato, para darle un ejemplo, imagínense que una persona programe una aplicación de facturación, un ejemplo, y que al momento de visualizar el total le dice que son 250, pero al momento de ingresar el efectivo que le da el usuario le pone 200, un ejemplo. Entonces en ese caso usted tiene que realizar una comparación. Lógicamente el dinero que le da el usuario, el cliente, tiene que ser mayor o igual que la cantidad que el total a pagar. En caso contrario, entonces le manda un mensaje y le dice que es imposible cancelar la factura en curso porque hace falta tanto dinero. Entonces ahí necesitamos las estructuras condicionales. Entonces bien, vamos a continuar. No sé, Jenny, si le respondí su pregunta. Igual en el caso de que tal vez usted no entiende, entonces con toda confianza puede preguntar. Muy bien, vamos entonces a pasar a la parte de las estructuras de control selectiva múltiple. Vamos a pasar a eso hoy y vamos a estudiar una función, una estructura llamada switch. Es bastante fácil de utilizar. Vamos a verla. Vamos a hacer un problemita bastante sencillo. Imaginemos. Vamos a crear primeramente la estructura básica de nuestro programa. Vamos a ir a include IOString using namespace std y le vamos a poner aquí in main. Perdón, aquí es abrir y cerrar corchetes. Estamos hasta ahí. Bueno, entonces ahora yo voy a ir a mi blog de notas y vamos a anotar aquí en qué es lo que el programa debe hacer. Entonces bien, fíjese qué fácil va a estar. Plantear un programa que lea un número desde el teclado y determine el programa, no nosotros, y determine el día de la semana correspondiente al número. Aquí. Dice que el programa debe pedir un número desde el teclado y el programa debe determinar el día que corresponde al número. Un ejemplo, nosotros estamos, no sé ustedes, pero yo, para mí el primer día de la semana es el lunes. Entonces, me voy a ubicar en ese contexto. Imaginemos que en mi programa alguien ingresa 3, pues mi programa le diría miércoles. Ahora, imaginemos que alguien ingresa 4, entonces le diría jueves. Alguien ingresa 1, le diría lunes. Entonces, la primera impresión que tenemos en este tipo de programas cuando vamos iniciando es que creemos que vamos a ingresar 7 variables. Eso es lo primero que se nos ocurre. Vamos a necesitar 7 variables. Pero en realidad no vamos a necesitar 7 variables. Vamos a necesitar una sola variable. Pero ocurre que esa variable puede tener 7 posibles valores, incluso más. 7 posibles valores. Hablemos de 8 valores. Entonces, podría ser 1, podría ser 2, podría ser 3, podría ser 4, podría ser 5, podría ser 6, podría ser 7 y podría ser cualquier otro valor. Entonces, en este caso, nosotros, los lenguajes de programación, todos los lenguajes de programación tienen esta estructura. La estructura se llama switch. Y en el caso de decir, podría ser, vamos a decir en el caso de. Es una expresión que nosotros utilizamos con frecuencia. Es decir, nosotros vamos a almacenar el valor ingresado por el usuario en una variable. Ahora vamos a pensar, en el caso de que el valor sea 1, entonces vamos a decir lunes. En el caso de que sea 2, vamos a decir martes. En el caso de que sea 3, vamos a decir miércoles. En el caso de que sea 7, vamos a decir el domingo. Y en el caso de que sea cualquier otro valor, le diríamos que valor no permitido, valor no soportado, la semana tiene solo 7 días, ingresar un nuevo valor. Un ejemplo de lo que les podría, de los mensajes que podríamos mostrar. Entonces, vamos a utilizar la estructura switch para poder verificar los posibles valores que podría llegar a tener una variable. Entonces, para ello vamos a declarar una sola variable y esta vez va a ser un valor entero. Entonces le voy a poner int y se va a llamar num la variable. Entonces ahora aquí le voy a poner code y le vamos a decir que determinar día de la semana. Eso es lo que el programa va a hacer, determinar día de la semana. No le voy a poner el acento aquí, no creerán que es error ortográfico, es porque el acento se muestra ahí un poco raro. Y voy a darle 2 saltos de línea. Pues bien,
Ahora, lo que debo hacer en este caso es code y pedirle al usuario ingresa un número. Ingresar número. Punto y coma. Y el valor que el usuario ingrese, pues sabemos que lo vamos a almacenar en la variable num. Ya habíamos estudiado que una variable, o habíamos mencionado el sábado pasado, que una variable es un espacio en memoria. ¿Y qué es memoria? ¿Qué es la memoria RAM? Yo les decía, es un universo de bits, o sea, es un mundo de bits, donde se pueden reservar espacios, en este caso una variable. Esa variable pues responde, en este caso de C, que es un lenguaje de programación fuertemente tipado, debemos de especificar el tipo de dato que va a contener. En la línea 6 lo que yo estoy diciendo es que voy a reservar un espacio que va a tomar un número entero. Si el número tuviera parte decimal, la parte decimal se va a ignorar y se va a tomar únicamente la parte entera. Luego mostramos un mensaje que le dice al usuario qué es lo que el programa hace. Le he pedido al usuario que ingrese un número y he almacenado el valor que el usuario ingresó en la variable num. Ya les había explicado acá también que si yo aquí donde declaré la variable le pongo n mayúscula, también tengo que ponerle n mayúscula acá. En mi caso, pues, yo el nombre de las variables lo acostumbré a manejar con minúscula. Pues bien, ahora quiero que vea lo siguiente. Quiero que me ponga atención y luego yo voy a darle unos minutos para que usted lo escriba y lo compile. Entonces, bien, recordemos que la clase también está siendo grabada. Bueno, en esta parte, fíjense que voy a utilizar la estructura selectiva switch. Así, switch. Y voy a abrir paréntesis. ¿Qué me permite la estructura selectiva switch? Me permite poder verificar si una variable cumple una condición de un conjunto de posibilidades. Es decir, lo puedo utilizar, la estructura switch, cuando la condición pues puede tener múltiples valores. Entonces, en este caso, yo tengo que especificar dentro de los paréntesis el nombre de la variable que quiero evaluar. Entonces, aquí la variable que quiero evaluar es num. Abro y cierro corchetes. ¿Qué significa? Que entre este corchete de apertura y este corchete de cierre se va a realizar la verificación. Recuerde que la variable num puede tener 7 valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y también podría ser que el usuario haya ingresado un valor diferente a los que nosotros estamos en este momento contemplando. Pues bien, en esta parte lo primero que tengo que hacer es case. Case es como decir en el caso de. Entonces aquí le voy a poner case 1 y le voy a poner 2 puntos. ¿Qué va a ocurrir si el número es 1? Eso es lo que está diciendo aquí. Estoy diciendo que si esta variable, tiene 1, entonces en este caso le diríamos code y le diríamos en esta parte lunes, punto y coma, aquí. Y luego voy a poner la palabra reservada break. ¿Qué significa break? Break significa romper. Le voy a poner un ejemplo simple y para eso yo le voy a crear aquí un dibujito en Paint para ponerle un ejemplo. Denme un segundo acá y voy a crearles el dibujito. Aquí. La idea es que este es un locker. Imaginemos que sea un locker solamente. Entonces acá voy a crear la primera fila. Luego vamos a meter la segunda y la tercera. Aquí la idea es que son del mismo tamaño. Ahora vamos a dibujar esta parte acá. Y le voy a hacer 2 más. Entonces aquí le voy a poner 3 más. Entonces vamos a ponerle una más por acá. La idea es que son del mismo tamaño. Como no estoy tomando medidas, entonces me queda aquí uno más. Uno más grande que otro, pero la idea es que nosotros tenemos 12 espacios. 12 espacios. Le voy a poner un ejemplo muy simple. Entonces, imaginemos que imaginemos que dentro de un locker hay una computadora. Imaginemos, solamente imaginación va. Entonces, imaginemos nosotros que dentro de este locker pues tenemos una computadora. Y yo le he dicho, lógicamente están cerradas, están con llave cada uno de los lockers. Entonces, tiene usted 12 posibilidades. 1, 2, 3, 4 por 3, 12. Tiene 12 posibilidades. Entonces, ocurre que si yo a usted lo mando a buscar la computadora, bueno, le doy las llaves. Le doy las llaves y le digo que
por favor verifique en cuál de los lockers está la computadora y que si la encuentra es suya. Entonces, lógicamente, usted de forma sistemática va a comenzar en el 1. ¿Por qué? Porque no le dijeron, tiene 3 opciones. Aquí tiene las 12. Usted tiene 12 intentos. Entonces, imagínese qué suerte, que al poner la llave, imaginemos que aquí está donde usted pone la llave. Entonces, el llavín, al poner la llave usted acá en esta parte y abrir el locker, entonces se da cuenta que la computadora está ahí. Lógicamente, imagino que usted no va a seguir buscando. No va a continuar buscando. ¿Por qué? Porque ya encontró lo que andaba buscando. O sea, ya lo encontró. Entonces, el término break, la palabra reservada break, significa romper. ¿Y qué significa romper? Que ya no va a seguir buscando. Encontró el valor que buscaba. Volviendo al código, en este caso, si el valor es 1, entonces va a decir lunes y ya no se va a seguir ejecutando lo que está dentro de corchetes, sino que va a saltar a la instrucción que está aquí fuera, return 0. ¿Qué significa? Que si da lunes, todas las instrucciones que estén aquí hacia abajo no se van a ejecutar y de un solo va a llegar hasta acá. Ahora, eso es en el caso de que sea 1. Ahora, yo le di enter, le di borrar nuevamente para que la sangría volviera hacia la izquierda y de esa manera pues tenerlo más ordenado. Entonces ahora, imagino que usted ya me captó la idea y ahora va con case 2. Es decir, ¿qué va a suceder si el valor de la variable num es 2? Entendámoslo de esa forma. En ese caso yo quisiera que el programa le imprima al usuario Marte, punto y coma, y nuevamente le voy a poner el término break. ¿Qué sería en este caso? Imaginemos, volviendo al ejemplo que yo le tenía acá, que la computadora no estaba en el casillero 1. Entonces, usted lo buscó en el 1 y no lo encontró. Entonces, fue a buscar al 2. En el 2 encontró lo que yo le mandé a buscar y lógicamente ya no va a seguir buscando hasta llegar al 12. Ya usted encontró lo que le mandé a buscar. Entonces, en esta parte ya nosotros tenemos case 2. Ahora, case 3. 2 puntos. Y le diría code, y en esta parte le diría miércoles, punto y coma, y le diría aquí break. Luego, case 4, 2 puntos, imagino que usted ya me captó la idea, y ahora le ponemos jueves, punto y coma, y aquí le ponemos break. Nuevamente le pongo case 5, 2 puntos, le damos code, y le damos viernes, punto y coma, y le damos break. Nuevamente vamos con el 6, case 6, 2 puntos, le ponemos code y en este caso le pondríamos el valor de sábado. Sábado, 2 puntos y nuevamente break. Nuevamente le pondría case 7, 2 puntos y le voy a poner code y domingo y luego nuevamente break. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir si el usuario ingresa un valor diferente? Ingresa un 0, ingresa un 10, ingresa un menos 5, ingresa 40, ingresa 100, 500, 5000. El número que al usuario se le ocurra menos el que nosotros tenemos. Digamos, el usuario piensa, voy a ver si el programador o el desarrollador de esto sencillo al menos pensó en esto. Entonces, en ese caso, nosotros, la misma estructura switch me permite poder manejar un valor por defecto y se llama así, default. 2 puntos, le doy enter y ¿qué va a hacer en el caso de ser un default? Entonces le diría valor no permitido, o sea, no se acepta pues. Valor no permitido, punto y coma. Entonces acá nosotros ya tenemos, en este caso, la definición de la solución al planteamiento del problema que habíamos puesto, en el cual el programa debía determinar, partiendo de un número, el día de la semana. Podría ser una opción resolverlo con switch, aunque también luego vamos a resolverlo con un if, pero ya con un if anidado. Y en este tipo de situaciones, pues sobre todo cuando trabajamos con valores enteros, entonces es mejor utilizar la opción case. Entonces acá yo voy a volver al chat y me avisan ustedes acá cómo les va, si me captaron la idea. Vamos a hacer uno más, pero ya realizando cálculos.
Entonces voy a esperar acá, voy a ir al chat a ver cómo me di a entender. Y tal vez si ustedes tienen alguna consulta. No sé ahí en el chat si me pueden expresar si se entendió. Switch. El término switch, si nosotros lo buscamos de forma literal, el término switch es que nosotros lo utilizamos para encender o apagar. ¿Va? Ese es el término que nosotros le hemos dado. Pero en programación la estructura switch nos permite poder verificar si una variable cumple una condición de un conjunto de posibilidades definidas o predefinidas, podría ser. O sea, es una estructura como if. Solamente que la estructura switch me da una estructura, valga la redundancia, una forma, una modalidad, digámosle, me da una modalidad más simple para poder determinar si la variable tiene uno de los valores que yo vaya analizando caso por caso, en ese caso. Muy bien, Daniel, muy bien, Alison. Jorge, no sé si respondí su pregunta. La estructura switch. ¿Sí, Jorge? Sí, ahí sí le entendí lo que más o menos, o sea que es como otra función que podemos utilizar como en vez de if y else. Exactamente. En el caso de switch, pues es más fácil, ¿va? Y nosotros luego tenemos que analizar si podemos resolver algo con switch o con if. Ya vamos a llegar a esa parte. Muy bien, Kaylee. Voy a poner nuevamente el código y voy a dar que unos 3 minutitos para que las personas que tal vez lo haya escrito. Aquí en esta parte quiero que entienda que la mecánica, es decir, cómo se trabaja. Utilizamos la función, la estructura switch, le ponemos entre paréntesis el nombre de la variable, abrimos y cerramos corchetes. ¿Qué significa? Que dentro de ese corchete de apertura y el corchete de cierre que yo haya puesto, entonces vamos a analizar los posibles valores que podría llegar a tener la variable. Y si un caso de esos pues se evalúa como verdadero, es decir, si se cumple, entonces va a ejecutar un bloque de instrucciones. En este caso, pues nosotros tenemos un ejercicio pues sumamente básico, simplemente para entender cómo funciona, pero ahora también podríamos utilizarlo para poder realizar algún cálculo, se me ocurre. Entonces, bien, luego tenemos acá en esta parte case 1, indicando que si el valor de la variable num es 1, ¿qué va a hacer el programa? Entonces va a imprimir la cadena lunes y va a dejar de buscar los valores. Eso significa que el programa saltaría hasta aquí afuera de este corchete. Luego pensamos que sería, si el valor fuera 2, imprimimos el valor. ¿Qué pasaría si fuera 3? ¿Qué pasaría si fuera 4? De modo que, si usted le pone pensamiento y entiende el 1 y el 2, entonces ya de ahí usted se puede ir solito. O sea, imaginemos que ahora mismo yo le pidiera, hagamos un programa que solicite un número y nos diga el mes correspondiente al año. Entonces es el mismo problema. O sea, vamos desde case 1 hasta case 12 y en el default sería valor no permitido. El año solamente tiene 12 meses, un ejemplo. Entonces ahí, ahora vamos a resolver, vamos a hacer un problema utilizando switch, pero con otro tipo de mecánica, que ya no me imprima un valor, sino que obtenga algún resultado, por ejemplo. Entonces bien, vamos a... Aquí no sé si ya terminaron, me voy a quedar hasta el final para que vean esta parte, ya que el default, el término default también nosotros lo utilizamos mucho en informática. O sea, a veces decimos la configuración por default de algo, el valor que admite por default, entonces eso significa el valor por defecto, el valor predefinido, el valor predeterminado. Eso significa el término default. Entonces, eso significa que si no hay ninguno de los valores contemplados, nos va a mostrar el valor por defecto, valor no permitido, o la cadena por defecto, valor no permitido. Entonces, bien, voy a ir al chat y si alguno no le funciona, Google Meet le da la posibilidad de compartir su pantalla y a través de su pantalla nosotros podríamos ver si es que usted tiene algún error, le podríamos ayudar a corregirlo sin ningún problema. Siéntase en la confianza de hacerlo
Estamos aprendiendo, nadie lo sabe todo, cada día se aprende algo nuevo y pues nunca debo de tener pena por expresar que tal vez no entendí algo, que se me dificulta algo, que eso nunca les detenga. Entonces, bien, los demás ahí, no sé, Noé, no sé Kaylee, no sé Oscar, no sé Alex, si pudieron, si están primero compilando y si eso les funcionó. Excelente, muy bien, muy bien. Entonces voy a plantear un nuevo problema para tratar de resolverlo. Excelente, Oscar, muy bien, me alegra. Entonces también, dudas y consultas, recuerden que estoy acá a la orden. Pues bien, esta vez vamos a resolver un problemilla y vamos analizándolo. Vamos a pensar que en Cargill. Entonces bien, en Cargill, vamos a poner aquí, en Cargill existen 4 departamentos. 4 departamentos. Del 1 al 4. Entonces aquí le vamos a poner 1, 2, 3 y 4. Esos son los departamentos que existen. En Cargill existen 4 departamentos. Plantear un programa que calcule el salario de sus empleados tomando en cuenta su salario base, es decir, cuánto gana cada salario, cada empleado, y las horas extras. Ahora bien, si lo dejáramos hasta acá, no podríamos resolver el problema. ¿Por qué? Porque solo con el salario base y la cantidad de horas extras no podría resolver el problema. Necesito saber el valor de la hora extra. Y fíjese aquí. El valor de la hora extra cambia en función o dependiendo del departamento, cambia en función del departamento en el que trabaja el usuario, el empleado, en el que trabaja el empleado. Los valores se detallan a continuación. Muy bien, entonces fíjese bien, aquí voy a poner yo una tablita que dice depto y aquí le voy a poner valor hora extra. Valor hora extra. Entonces fíjese que en el departamento 1 la hora extra vale 60 lempiras. Imaginemos, 60 lempiras en el departamento 1. En el departamento 2 la hora extra vale 55. En el departamento 3 la hora extra vale que 70, imaginemos. Y en el departamento 4 la hora extra se paga a 62 lempiras, imaginemos. Entonces ahora aquí le vamos a poner calcular, aquí le vamos a poner mostrar salario extra y salario neto. Muy bien, leámoslo. En Cargill, o sea, una empresa, existen 4 departamentos. 1, 2, 3 y 4. ¿Qué significa? Que cuando a usted lo contratan, entonces probablemente trabaje en el departamento 1, en el 2, en el 3 o en el 4, por número. Aunque en realidad, o sea, lógicamente los departamentos son contabilidad, son sistema, son ventas, compras, control de calidad y por ahí va. Pero en el caso, o sea, para poder utilizar la estructura yo le he dicho que es con números. Entonces, al momento de nosotros calcular el salario, debemos de tomar en cuenta el salario base, es decir, cuánto gana el empleado por cubrir un horario de 8 a 5 de la tarde, un ejemplo. El salario base es algo que él ya tiene asegurado. Y las horas extras. Las horas extras es el tiempo que el empleado se queda después de haber terminado su jornada de trabajo, realizando más trabajo, pero que tiene otra remuneración. Esas horas se van acumulando. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que determinar y analizar eso. O sea, que en función del departamento en el que el empleado trabaja, entonces así cambia el valor de la hora extra. Entonces, en este caso, nosotros sabemos que en el departamento 1 se paga 60, en el departamento 2 se paga 55, en el departamento 3 se paga 70 y en el departamento 4 se paga a 62. Nosotros debemos de mostrar el salario y el salario extra y el salario neto.
Entonces vamos a plantear la estructura básica de nuestro programa. Para ello vamos a decirle aquí numeral include IOString. Luego yo voy a volver a preguntarles qué variables vamos a utilizar para que vayamos participando. Entonces ahora aquí le vamos a poner in main. Abrir y cierro, permítame. Entonces bien, en esta parte nosotros tenemos que declarar las variables. Ahora bien, voy a poner nuevamente el planteamiento y voy a volver aquí al chat para que me digan ustedes qué variables necesitarían para poder resolver ese problema. ¿Qué variables ustedes necesitarían o qué variables utilizarían para resolver este problema? Exacto, necesitaríamos primero el número del departamento, X, Y y Z. Muy bien, ¿qué sería X, Daniel? X, ¿qué sería? Salario base, excelente. ¿Alguien más? El Y, ¿qué sería? X es salario base, Y sería horas extras, podría ser, muy bien, excelente. Y Z, ¿qué sería? El total a pagar, muy bien. Con eso lo podríamos resolver sin problema, podemos resolverlo con esas tres variables. Pero yo voy a necesitar otra variable. No porque no se pueda resolver con las tres, sino para hacerlo más simple. Vea usted qué variable voy a utilizar. Es recomendable que el nombre de las variables tenga en su definición del identificador dé a entender cuál es la naturaleza de la variable, es decir, para qué se va a utilizar. X, Y y Z está bien, pero una buena práctica es que al momento de definir una variable siempre asignemos al menos una abreviación para que si 4 años luego yo quiero venir y revisar el código o si me voy de la empresa, a veces nos ocurre, estamos en la empresa y luego pues ¿qué? Nos vamos. Entonces esas aplicaciones quedan porque recuerden que a nosotros nos pagan un salario por hacer un trabajo diferente a cuando yo vendo una aplicación. Entonces, cuando venga otro desarrollador, entonces ahí él va a poder, aunque no nos conozca, va a poder tener una idea de cómo hacíamos nuestro trabajo, saber el orden y todo lo demás. Entonces acá siempre es bueno escribir comentarios y también especificar o tratar de detallar lo mejor posible el nombre de las variables. Entonces acá yo voy a poner a la variable sal B sería una, salario base. A la otra le voy a llamar horas extras. Le voy a poner hora extra, así. Horas extras. Con eso, con esos dos datos y el departamento también, o sea, aquí me falta. Entonces vamos a poner aquí, antes de las horas extras voy a poner departamento. Entonces ya tengo 3. El salario base es cuánto gana. El departamento es 1, 2, 3 o 4, dependiendo de el departamento en el que trabaje el empleado. Horas extras es la cantidad de horas extras que se le contabilizaron. Ahora yo voy a ponerle aquí una variable que se va a llamar SE. Se va a llamar salario extra, sí, salario extra. O aquí le voy a poner sal ex, así, salario extra. Y luego voy a calcular ya el salario neto. Esas son las variables que yo voy a utilizar. Fíjese. Necesitamos el salario base, el departamento en el que el usuario trabaja y la cantidad de horas extras. Luego, con estos dos datos, yo puedo calcular el salario extra. ¿Por qué? Porque el valor de la hora extra yo lo voy a sacar analizando el departamento en el que el empleado trabaja. Y una vez que yo ya tenga el salario extra, voy a poder calcular el salario neto efectuando una suma. ¿Qué voy a sumar? El salario base y el salario extra. Estas dos variables. Entonces, además, imaginemos que tal vez ese dato lo vamos a guardar en una base de datos. También voy a tomar el nombre del empleado. Entonces, vamos a nuestro código
Y voy a comenzar con la variable nombre del empleado. Nombre. Luego, las variables del tipo doble van a ser, dijimos salario base, le dijimos que la variable se iba a llamar sal-B. Luego dijimos que íbamos a tener una variable depto, que sería el número del departamento en el que el empleado trabaja. Luego de depto sería horas extras, HRX, sería horas extras. Luego de horas extras va salex, que sería el salario extra. Y luego salN, el salario net. Entonces acá le vamos a poner Cargill, así Cargill, guión calcular salario. Calcular salario. Dos saltos de línea. Bien. Entonces en esta parte lo primero que voy a hacer es pedirle al usuario que ingrese el nombre. Entonces ingresar nombre. O solo nombre del empleado. Nombre del empleado. Dos puntos, punto y coma. El valor que el usuario ingrese, como es el nombre del empleado. Recordemos que este tipo de dato es string, es una cadena. Entonces con los tipos de datos de cadena, entonces nosotros vamos a ponerle getLine. Abro paréntesis y luego voy a especificar sin y el nombre de la variable donde voy a almacenar el resultado, que sería nombre, punto y coma. Luego de eso, entonces voy a pedirle el departamento. Entonces nuevamente le digo code departamento. Departamento. Dos puntos, punto y coma. El valor que el usuario ingrese va para depto. Y ahora vamos a pedirle al usuario que ingrese la cantidad de horas extras. Entonces aquí le vamos a poner horas extras. Dos puntos, punto y coma. Y el valor que el usuario ingrese va para HRX. Así, punto y coma. Bueno, hasta aquí pues yo ya tengo los datos necesarios. Es decir, los datos que yo necesitaría que el usuario ingrese. Esos datos ya los tengo. Ahora, con esos datos, el trabajo que tengo ahora es realizar los cálculos. Entonces, para realizar los cálculos, como son 4 departamentos, entonces voy a utilizar la estructura selectiva switch. Entonces es bastante fácil de utilizar y puedo resolver el problema sin mucho esfuerzo en realidad. Entonces voy al chat y les pregunto si llegaron hasta ahí para pedirles que me presten su atención para poder hacer ya la parte donde voy a calcular el salario. Entonces, ojo acá, me falta otro dato, ahorita que lo pienso, ahorita que lo analizo, eché un vistazo y me falta este dato lo necesito. Entonces acá le vamos a poner code, arriba de departamento, entonces le vamos a poner salario base, dos puntos, punto y coma, el valor que el usuario ingrese va para sal-B, salario base. Entonces ahora sí, con seguridad, ya los datos que el usuario tenía que ingresar, pues ya están en memoria, ya los tengo almacenados en variable. Entonces ahora yo tengo que calcular el salario extra, que es salex, salario extra. El salario extra, para calcular el salario extra, yo necesito la cantidad de horas extras trabajadas y el valor que se paga por hora. El valor que se paga por hora va en función del departamento. En el departamento 1 tiene un precio, en el departamento 2 otro precio, en el departamento 3 otro precio, en el departamento 4 otro precio. Entonces, para poder nosotros resolver, digamos, este problema, necesitamos verificar en qué departamento trabaja el empleado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo podríamos hacer? Lo podríamos hacer con if, pero en este caso estamos con la estructura switch y luego vamos a ir a if. Entonces, bien, en esta parte quiero que vea lo siguiente. Recordemos que estamos con switch. ¿Qué variable quiero analizar? Quiero analizar la variable depto. Quiero evaluar la variable depto. Porque la variable depto puede tener 4 valores. 4 posibles valores. Depto podría tener 1, podría tener 2, podría tener 3, podría tener 4. Además de eso, también tengo que tomar en cuenta que tal vez el usuario ingrese por error o intencionalmente un valor que yo no he contemplado. O sea, un valor diferente a 1 y 4. A un valor comprendido entre 1 y 4. Entonces, en esta parte lo que yo quiero es calcular
el salario extra. Recordemos que para calcular el salario extra, quiero que lo que yo digo lo analice. Para calcular el salario extra yo tengo que efectuar una multiplicación. Tengo que efectuar una multiplicación, obtener el producto de la cantidad de horas extras, que es la variable HRX, por el valor de la hora extra. El valor de la hora extra, recuerde que depende del departamento. Entonces, después de haber puesto switch depto, estoy listo ya para comenzar a ver si es 1, si es 2, si es 3 o si es 4. ¿Qué variable? Depto. Entonces acá le pongo case 1, 2 puntos. ¿Qué va a pasar si el valor es 1? Si el valor es 1, SALEX va a ser igual a la cantidad de horas extras por, voy a ir a ver el dato, el planteamiento del problema, y tendría que multiplicarlo en ese caso por 60. Punto y coma y le pongo break. Ahora, el programa me dice que yo tengo que mostrar el salario extra, pero si yo pongo en cada uno de estas el salario extra es SALEX, entonces no estaría optimizando el código. O se me ocurre que lo voy a hacer así y luego lo voy a solucionar para que entendamos. Entonces le voy a poner, ahorita solo para que usted vea, le diría salario extra, 2 puntos, y le paso la variable SALEX. Y le voy a dar un salto de línea porque luego voy a imprimir el salario neto. Entonces ya obtuve el salario extra en el caso de que el departamento del empleado sea 1. Ahora voy con case 2 puntos, y en este caso es lo mismo. Mire, SALEX va a ser igual a HREX por, ya no es por 60, sino que ahora vamos a multiplicar por 55. Y nuevamente yo quiero mostrarle que en este caso, si yo lo dejara así, ahorita yo quiero que usted vea que es una posibilidad y hay muchos desarrolladores que hacen esto, pero yo quiero que usted vea siempre la forma de escribir menos líneas de código, break. Quiero que analice hasta aquí que lo mismo que hice acá, lo mismo. Esto se llama código espagueti. Pues acá le vuelvo a poner case 3, 2 puntos, y nuevamente le digo SALEX va a ser igual a HREX por, ya no sería por 55, me parece que es por 70. Entonces vuelvo al planteamiento y esta vez es por 70. Multiplico por 70, punto y coma, y nuevamente yo le digo quote, salario extra, 2 puntos, y aquí le pongo SALEX. Y le voy a poner 2 saltos de línea. Y luego nuevamente break. Ahora, en el caso de que el departamento sea 4, entonces le diría que SALEX va a ser igual a las horas extras por, esta vez por, sería, veamos por cuánto, sería por 62. Punto y coma, y nuevamente le digo quote, salario extra, 2 puntos, y le pongo aquí SALEX. Y le voy a dar un salto de línea. Y le voy a poner break. Ahora, ya tengo los 4 posibles valores, los departamentos que existen. Pero tengo que tomar en cuenta que el usuario me va a querer ingresar otro valor. Entonces le voy a poner default, 2 puntos. Y en ese caso le digo code. Le diría departamento no existe. Departamento no existe. Punto y coma. Y acá nada más. Y listo. Hasta aquí ya obtuve el salario extra. Fíjese bien. Aquí lo voy a esperar para que analice que estamos escribiendo la misma instrucción en cualquiera de los 4 departamentos. Eso se podría optimizar. ¿Por qué? Porque es la misma variable, es la misma línea, Estamos imprimiendo exactamente la misma cadena literal, estamos imprimiendo la misma variable y estamos dando un salto de línea. De modo que yo podría optimizar esto si pusiera esa línea fuera de el corchete de cierre de la estructura switch. Me funcionaría igual y simplificaría mi código. Ya no tendría el mismo código aquí y allá. Entonces, eso es lo que quiero que miremos. Pero en esta parte vamos a analizar ahora lo siguiente. Hasta aquí de momento fuera de el corchete, yo ya calculé el salario extra. Ahora voy a calcular el salario neto. La variable se llama SALN y SALN va a ser igual a SALB más SALEX. Punto y coma, y ahora imprimo el resultado.
Entonces le digo salario neto, dos puntos y le paso la variable sal n y aquí pues le pongo el return 0. Ya está, resuelto mi problema. Solamente me queda optimizar esa línea que puse arriba en 4 ocasiones, analizar si la puedo poner en la línea 40, en el número 40. Para no tener, o sea, de todos modos, el valor que yo necesito cambiar es el salario extra. Y la variable salario extra, ya cuando llegue al final, a la línea 39, ya va a tener un valor asignado. Es más, aquí en el default, yo le voy a decir que en ese caso, SalEx va a ser igual a 0. El salario extra va a ser igual a 0. Entonces, bien, ahora lo podría compilar y ejecutar, pero quiero que entendamos esto antes de irlo a hacer. Como esta línea es la misma, la línea 23, la línea 27, la línea 31, la línea 35 es la misma, entonces lo que voy a hacer es que esa línea la voy a sacar de todas esas posiciones y la voy a ubicar acá, imprimiendo code, salario extra, dos puntos y le paso la variable SalEx y acá siempre le voy a dar un salto de línea para que el salario neto pues aparezca abajo. Entonces una vez que haya hecho eso, yo puedo borrar esto, porque esto lo puse yo intencionalmente para que usted viera que se puede optimizar y dejar únicamente el código necesario sin tener que estar escribiendo lo mismo. Entonces ahora ya quité 4 líneas de mi estructura. Miren, aquí está. Case 1, case 2, case 3, case 4. ¿Y qué es lo que hago en cada caso? Calculo el salario extra multiplicando la cantidad de horas extras por el valor que se le paga en ese departamento la hora extra al empleado. Entonces una vez que yo ya lo tengo hasta acá, ahora lo puedo compilar y ejecutar. Compilemos y ejecutemos. No sé si usted ya llegó hasta esta parte. Y ya obtuvimos el resultado, ya el salario neto. Recuerde que efectué una suma, el salario base más el salario extra. Lo voy a compilar y ejecutar y quiero que me ponga atención porque voy a hacer números en el aire acá. Vamos a compilarlo y le vamos a poner aquí Cargill, sin espacio. Recuerde, aquí el nombre del programa, recomendable que no tenga espacio. Aquí me manda un error, me dice que tengo un error en depto. Vamos a ver por qué. Vamos a ver dónde tengo el error acá. Denme un segundo. Ya sé por qué. El error lo tengo porque esta variable depto no es un valor entero. Depto. Esta variable acá no es un valor entero. Entonces vamos a cambiar lo siguiente. Aquí este depto, la variable depto, la voy a quitar. Y aquí abajo la voy a declarar como un entero. In depto. Entonces ya con eso espero solucionar el problema, o sea, el tipo de dato. Entonces ahora compilo y ejecuto y mire que se compiló y me dice nombre del empleado. Fíjese bien, Edwin Bautista. Salario base 5,000, enter. Trabaja en el departamento 1 y trabaja 10 horas extras. El salario de Edwin debería de ser como en el departamento 1 vale 60 y trabajó 10 horas, aquí veamos, no necesito la calculadora porque vale 60, entonces como trabaja en el departamento 1 vale 60 la hora, trabajó 10, son 600 lempiras de salario extra. El salario neto 5,600, démosle enter, aquí está, mire, salario extra 600, salario neto 5,600, eso es si trabaja en el departamento 1. Ahora vámonos al departamento 2. El mismo empleado, Edwin, salario base 5,000, trabaja en el departamento 2 y trabaja 10 horas extras. En el departamento 2 la hora extra vale 50. ¿Qué significa? Que por 10 horas en el departamento 2 un empleado debe ganar 550. Entonces, 5,550 debería ser el salario neto y 550 el salario extra. Aquí está, mire, 550 el salario extra y 5,550 el salario neto. Nuevamente lo vuelvo a compilar y ejecutar.
Esta vez le vamos a poner acá que el mismo empleado trabaja en el departamento, tiene un salario base de 5,000, trabaja en el departamento 3 y trabajó 10 horas extras. En el departamento 3 vale 70, que significa que por esas 10 horas el empleado del departamento 3 va a ganar 700 de salario extra y el salario neto 5,700. Veamos. 700, 5,700. Estamos bien. Vamos al departamento 4. Nuevamente. Empleado Edwin. Salario base 5,000. Le vamos a poner. Trabaja en el departamento 4 y 10 horas. Se le paga 62 la hora extra en ese departamento. De modo que en este departamento el empleado por esas 10 horas debería de ganar extra 620. El salario extra 620 y el salario neto 5,620. Veamos y vemos que funciona. Ahora le voy a poner otro departamento a ver qué me dice. En este caso fíjense qué ocurre. Me dice nombre del empleado, le pongo Edwin, le pongo que tiene 5,000 de salario y le pongo el departamento 6. Usted sabe que ese departamento no existe, pero ahora veamos si el programa identifica ese dato y puede dar una respuesta que vaya en sintonía con lo que tendría que mostrar. Démosle enter y me pide las horas extras, le voy a poner 10 horas extras. El departamento no existe, le doy enter y me dice departamento no existe, salario extra 0 y solamente le sumó los 5,000 de salario base. No tiene salario extra simple y sencillamente porque ese departamento no existe. Ahora, para que departamento no existe en esta situación quede arriba y salario extra abajo, tendría que dar un salto de línea. Y el salto de línea tendría que darlo aquí. Entonces le ponemos operador de extracción END L. Entonces hasta acá ya hemos dado solución a este problema utilizando la estructura selectiva switch. Entonces vuelvo aquí al chat y ustedes me dicen si tienen alguna dificultad, si les funcionó y no funciona. Me dicen acá que bueno, el problema es que yo no puedo ver el chat cuando estoy explicando allá, por eso les digo que este programa, esta aplicación, perdón, Google Meet no me parece. Entonces me dice que, voy a leer aquí la conversación. Dice que cuando lo compilo tira otro ejercicio. El error ahí, Daniel, está en que tal vez hay un espacio. Entonces, en el nombre del programa, un ejemplo, miren. Si yo tengo un programa, le voy a poner aquí un ejemplo simple. Tengo un programa que por nombre le pongo ejercicio 1. Al otro le llamo ejercicio 2. Entonces, el compilador cuando lo ejecute, me va a ejecutar el 1. ¿Por qué? Aquí escribí mal, ejercicio. ¿Por qué? Porque va a tomar en cuenta la primera palabra antes del primer espacio. Entonces, en este caso, yo tengo que ponerle mejor sin espacio para no tener problema. ¿Cómo podría solucionar ese problema? No sé si ya lo solucionó, pero el problema podría solucionarlo guardándolo con un nombre sin espacio. ¿Cómo se realizaría? Le den archivo, o si lo tienen en inglés, le sale File, y aquí le da Save As, o guardar como. Le da guardar como, permítame, era Save As, es guardar como, aquí. Save As, guardar como. Y aquí usted le pone un nombre sin espacio, Cargill sin espacio, por ejemplo. Le da guardar, lo vuelve a compilar y ejecutar, y ahí sin duda le va a tirar el ejercicio que es. Vuelvo al chat. En esta parte luego decían que cierra el otro programa, todo está cerrado. Sí, el asunto está lo que le explicaba Daniel, espero que haya solucionado. Si funciona, si funciona, si funciona, si funciona. Excelente, Daniel. Muy bien. Entonces, hasta aquí estructuras selectivas con switch. Muy bien. Entonces, no sé si tienen alguna duda para pasar a las estructuras selectivas, pero con if y else if. Que bien, estoy seguro que la van a entender así de voladita porque lo que acabamos de hacer nos va a servir como fundamento. Entonces, me avisan ahí en el chat, porfa. Excelente, Daniel. Sí, se podría usar switch o if. Ahora, también se puede utilizar switch y if, pero
En este caso yo tengo que saber dónde un switch, dónde un if, y ahí lo puedo llevar. Cuando lleguemos, ahí tienen que verse la planificación. Vamos a tratar de crear alguna aplicación, tal vez un simulador de un cajero automático o alguna calculadora sencillita. Y vamos a utilizar esto para poder hacer un menú con la opción switch. Entonces bien, ahorita lo dejo. Entonces esperemos un momento ahí para que terminen esto, compilen y ejecuten. Vayan creando la estructura básica de un programa y vamos a hacer primero el de los días de la semana con if y luego vamos a venir a hacer este mismo con if y else if. Vamos a tratar de tomarnos 35 minutos para esto. Estoy seguro que lo van a entender rápidamente. Me avisan ahí porfa cuando ya haya terminado, José. Ahí va.